Hoy estamos un poquito sorprendidos de cómo la vida da noticias imprevistas. Siempre me he estado comunicando con un hermano pastor que siempre nos envía una breve enseñanza todos los días, y yo siempre lo ponía de que para inclusive darme cuenta la fecha, porque él siempre daba la fecha, y él decía hoy es martes, hoy es miércoles, y entonces yo siempre iba dirigiéndome en cierta manera por el mensaje que él daba también. Y una persona muy allegada a nosotros, muy apreciada, pero sorpresivamente hoy que me vine para la iglesia ni siquiera tuve la oportunidad de aprender el link de él, sino que me vine y ahora me doy cuenta que hoy falleció el hermano Carlos Guerra. Partió con el Señor. Él creció en nuestra iglesia, en este lugar donde usted está. Sus padres fueron los fundadores de esta congregación. Aquí ellos crecieron y desarrollaron. Y hace un tiempito su hermano Isaac estuvo al borde de irse con el Señor, y sorpresivamente ahora más bien está bien. Y el que menos uno pensaba era Carlitos, porque Carlos siempre ha sido muy jovial, muy dinámico, pero parece que tuvo una complicación. Y yo creo que así nos va a sorprender el Señor, ¿verdad? Cuando uno no lo espera. Yo recuerdo haber pasado momentos muy agradables con esta familia, donde compartimos muchas veces con ellos. Inclusive la última vez que estuve en Estados Unidos, estuve predicando en la iglesia del hermano Carlitos Guerra, y es algo doloroso. Allí, si en algún momento nos ven por las redes y este mensaje llega a ellos, de parte mía como pastor de la Iglesia de Dios en Alajuela, y toda la congregación, enviamos nuestro pésame a su esposa, a sus hijos, y confiamos que ellos puedan ser fuertes en una instancia como esta, que es tan difícil. No es sencillo. Él era una persona más o menos como de mi edad, y bueno, hacia Dios le ha placido que él se fuera primero, ¿verdad? Así que oramos a Dios por esta familia y oramos a Dios para que la bendición de Dios les cubra a ellos día con día. Vamos en esta mañana, hermanos, a hablar sobre Jesucristo, el máximo ejemplo del servicio y la humildad. Ese es el tema. Jesucristo, el máximo ejemplo del servicio y la humildad. Este mensaje va dirigido a toda persona que es parte del cuerpo de Cristo y que desea en alguna instancia laborar, servir. El servicio cristiano es un honor, y ese honor nos lo da el Señor, porque la Biblia dice: sin mí nada podéis hacer. La humildad fue la principal característica, amados, que marcó la vida de Jesús. Y Él es el máximo ejemplo para que nosotros también sigamos su caminar, su ejemplo,
sus pisadas. Los diccionarios definen la humildad de diversas formas. Por ejemplo, actitud que nos libera del orgullo y la arrogancia. No considerarse mejor que los demás, tener un concepto modesto o bajo de la propia importancia, una estimación modesta de la propia valía. Si bien esas definiciones son correctas, la percepción cristiana de la humildad cobra un sentido más profundo, puesto que se basa en una relación con Dios. En su libro, Remodelación del Carácter, Brazelton y Ley presentan una definición de humildad desde una perspectiva cristiana, y ellos dicen así: la humildad es consecuencia natural de tener una idea precisa de quién es Dios y una correcta perspectiva de quién eres tú en relación con Él. Durante su ministerio, todos recordamos que Jesús hizo obras extraordinarias. Multiplicó panes, peces a una gran multitud. Llegó inclusive a caminar sobrenaturalmente sobre la mar. En una oportunidad le dijo al procurador romano Poncio Pilatos que podía pedir inclusive a su Padre Celestial que le enviara una comitiva de 12 legiones de ángeles, si fuera que lo protegieran o lo guardaran, pero no lo hizo. Y no obstante, hermanos, se humilló, dice la Biblia, a sí mismo, vivió sus días con sumisión al Padre Eterno y eludió la gloria que muchos quisieron adjudicar. Hay un pasaje en el libro de San Mateo que voy a ir leyendo para enfocarnos en el tema de hoy. San Mateo capítulo 13, verso 1, leo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y que iba a Dios, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Y luego el verso 5 dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a quedar allí, todavía falta una parte de este pasaje. Conforme leemos este pasaje, hay algo importante. No sé si usted ha analizado, los hermanos que nos escuchan a través de internet o los hermanos aquí en la iglesia, que cuando usted ve el contexto de este pasaje, si usted es analítico, se da cuenta que Jesús, hermanos amados, está a unas pocas horas de pasar por la más difícil experiencia de su vida. Él estaba, hermanos amados, a pocos minutos de experimentar el menosprecio, de experimentar las burlas, de experimentar la traición y la negación de sus propios discípulos, quien uno de ellos se atrevió a decir: todos te podrán dejar, pero yo no te dejaré.
Y entonces vemos, hermanos, que ante una circunstancia tan dura, tan difícil, Él no buscaba la compasión de sus discípulos. Más bien, Él tomó tiempo, y aquí es lo maravilloso de este mensaje, que aún sabiendo Él que iba a pasar en pocos momentos por esta experiencia tan difícil, Él sacó el tiempo para la más tierna expresión de devoción y lavó los pies de sus discípulos. No sé si ustedes, cuando han pasado momentos de adversidad, momentos de presión, si en alguna instancia ustedes pueden sacar en medio de esa adversidad un tiempo para poder dar un buen consejo a un pariente, a un hijo, o si es del esposo, la esposa, el esposo, viceversa. No sé si han logrado canalizar en medio de una adversidad el poder traer una motivación o dar un buen ejemplo en alguna situación de su vida. Y entonces vemos que el amor de Jesús no fue variado por la hora terrible de dolor y tristeza por la que iba a pasar. No antepuso ninguna excusa para manifestar su amor a sus discípulos. Qué grande amor, hermanos. Qué infinito amor. Qué inexpugnable. Precisamente el poder mirar esa acción del Señor antes de experimentar la más dura prueba. Recordemos que Él iba a ir al Getsemaní, donde la Biblia nos dice que tal era su sufrimiento que hasta iba a brotar en su cuerpo sangre. Algunos que estudian la medicina dicen que cuando una persona llega a pasar por el momento más fuerte depresivo, hasta puede en algún momento derramar sangre a través de sus poros o a través de su cuerpo, porque el cuerpo colapsa. O sea, tal fue la situación que el Señor estaba viviendo en aquel momento, que la Biblia dice, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Ya Él comenzaba a experimentar toda esa carga, hermanos amados, que por amor a usted y a mí Él tuvo que pasar. Y la Biblia dice que el Señor amaba a sus discípulos, y la expresión dice, los amaba y los amó hasta el fin. Ese carácter de nuestro amado Señor es el que debe de imperar en nuestros corazones. No debemos de ser cristianos condicionales. Hay personas que sirven a Dios dependiendo del clima. Hay personas que sirven a Dios dependiendo del recurso económico. Hay personas que sirven a Dios dependiendo de las circunstancias. Y yo quiero decirte en esta mañana, amado hermano, que a Dios hay que servirle en todo tiempo. Cuando usted está alegre, la Biblia dice, el que está alegre cante alabanzas. ¿Cuántos están alegres? Canten cuando llegue a la casa, porque aquí es prohibido ahorita. Pero la Biblia dice también, el que está triste. Bueno, si alguno está triste, métase en su cuarto, cierre la puerta y comience a orar a su Padre, que en lo secreto va a escuchar tu oración. Amén. Yo no sé si usted está sacando ese tiempo de intimidad con el Señor allí en Sodecoba, que es tan importante, hermanos, meterse con Dios hoy más que nunca. En medio de la adversidad, la recomendación mayor es que nos metamos en la presencia, en el secreto de Dios.
cuando existe un problema conyugal, cuando existe un problema con los hijos, cuando existe un problema económico, cuando no aparece un trabajo, cuando no aparece una situación que usted dice, se me está poniendo difícil. Bueno, saque tiempo. Y cuando usted saca tiempo en la presencia de Dios, Dios va a tener el tiempo suficiente para contestarle, responderle y traerle una respuesta a su vida. Entonces, hermanos, el Señor sabía de lo que le esperaba, pero nos da la más grande lección de amor y de humildad. ¿Y qué es lo que hace? Él toma una toalla, y se pone de cuclillas a lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué representa eso? Quizás para la cultura nuestra, aquí en América Latina, cuando uno llega a una casa, la cultura es que le dan un beso en la mejilla, un abrazo, pasa adelante pastor, y luego al ratito le dicen, hermano, ya el café está servido, con unas empanaditas de queso, o le ponen allí unos pastelillos dulces, o lo que usted guste, o un tamalito, o un nacatamal, y se lo sirven. Eso es parte de la cultura aquí en América Latina, por lo menos en Costa Rica, Centroamérica. No sé si allá en Ecuador, donde nos ven, y en otras naciones como Argentina y otros países allá. Pero el asunto es que es parte de una cultura nuestra. Pero en el tiempo de Jesús, la cultura era, que es una costumbre, que el que llegaba, como eran caminos polvorientos, como eran caminos pedregosos, los pies de los caminantes muchas veces estaban inflamados, hinchados, y algunos hasta se había golpeado en una piedra o lo que sea, hasta raspado. Y qué sabroso era que el caminante llegase y allí en la entrada estuviera el sirviente con un lebrillo. ¿Para qué? Para enjugar los pies, para refrescar los pies, para hacer sentir bien a ese invitado. ¡Qué tremendo! Y en el caso del Señor, Él ocupa ese lugar de sirviente. En 1 de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jesús está dando un ejemplo máximo de humildad. Mire, la Biblia dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, nosotros no laboramos para una organización meramente. Por asuntos legales, el mundo se ha constituido con organizaciones religiosas. Pero hermanos amados, nosotros no trabajamos específicamente para esa organización. Nuestro trabajo realmente es para el Señor. Y entonces vemos lo siguiente. Cristo fue el agente de todo este vasto universo, estando con el Padre desde el principio de la creación. Y entonces aquí en lo máximo que usted, en base a lo que voy a leer, vas a ver la comparación de por qué es el máximo ejemplo de la humildad. Colosenses 1:15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
¿Entendió lo que estoy diciendo? Él es Dios. Y siendo Dios, se anonadó, dice una expresión. Nuestro magnífico Creador, la noche antes de su crucifixión y sufrimiento, tomó una toalla. Y como el esclavo de una casa de la época, lavó los sucios pies de sus discípulos. El que se sentaría con su Padre en su trono de gloria se convierte en el siervo más humilde de todos los hombres. Por lo menos digan aleluya. Porque esto, hermanos, es la obra gloriosa y maravillosa que hace nuestro Señor. Dice, y se levantó, Mateo 13, 4 al 5, dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, es maravilloso tener al Señor del universo a los pies. Ni los reyes de la tierra hacen eso. No sé si han visto que cuando más bien las autoridades llegan a un lugar, les ponen alfombras rojas. Y si fuera posible, hasta los alzan en algunos casos para que ni siquiera se mojen sus pies. Pero ahora vemos a Cristo, el Creador, el Señor, el Curios, postrándose, inclinándose a los pies de sus discípulos para lavar y enjugar sus pies. Nos dice la historia, hermanos amados, que han habido hombres muy reconocidos donde ellos fueron levantados de una condición de pobreza e ignorancia a otra de riqueza y de grandeza. Y entre ellos encontramos el caso de uno de los más grandes presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ese fue Abraham Lincoln. De Abraham Lincoln se menciona una frase de su vida que dice, y está impreso en su libro biográfico, que dice, de fogonero de un tren a presidente. Interesante. Somos impresionados de cómo un joven de poca estirpe, como fue Abraham Lincoln en su juventud, llegó a ser presidente. Pero vemos, en el caso del Señor es completamente muy diferente. La Biblia dice que Él se despojó de su gloria. Él puso a un lado a su derecho al cetro y a la corona. Y cuando había una humanidad perdida sin esperanza, Él alzó su voz en la eternidad y dijo, yo voy a rescatar a esa raza perdida. Y allí estaba el nombre suyo, allí estaba el nombre mío. Personas que no merecíamos misericordia de nada ni de nadie. Por eso es que la Biblia nos habla que la salvación es por gracia. Gracia es un don inmerecido. Usted no es salvo porque usted se lo merece. Usted es salvo por la misericordia y el don de Dios en su vida. Y entonces vemos en el libro de Filipenses 2:6 al 8 que dice
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No sé si usted le da un aplauso a este Rey glorioso. Él es merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¡Aleluya! El que había formado este amplio universo, escúcheme esto, nació de una mujer humilde y sencilla llamada María. Fue puesto en un pesebre prestado, fue abrigado con rústicas y ásperas ropas. Mire, amado hermano, expresó un escriba que lo quería seguir. Oiga lo que le dice al escriba: si usted quiere seguirme, las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Eso se llama amor, amor incondicional, amor eterno. Si usted cree que Dios no lo ama, entienda la expresión maravillosa del amor de Dios en Cristo Jesús. Él siendo el mismo Dios en la eternidad con su Padre, Él se despoja de su gloria y viene a hacerse como uno de nosotros. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la Biblia dice: y esa vida está en su Hijo. Aleluya. Se nos dice en los evangelios que para pagar los impuestos, porque le estaban cobrando las autoridades romanas al Señor, como todo ciudadano, usted tiene que pagar, oiga, siendo el rey, siendo el poseedor de todo, siendo el amo absoluto. Pero él, dice la Biblia, se humilló y no le llevó la contraria a aquel cobrador de impuestos. Y le dice a Pedro: Pedro, vaya y saca un pescado, porque debemos de cumplir las normas terrenales. Y la Biblia dice que fue Pedro a sacar un pescado, y cuando lo saca, en su boca tenía una moneda. Y el Señor le dice: Pedro, vaya y paga los impuestos por ti y por mí. ¡Cuán grande es su amor! ¡Aleluya! Amados, cuando Él muere, su herencia material fue una sencilla túnica. Él no dejó mansiones ni herencias terrenales. Y entonces vemos que cuando Él va a ser sepultado, tuvo que adquirir un sepulcro prestado. Amado, siendo Dios, siendo el creador, el sustentador, que por cada latido de su corazón y el mío está diciendo allí la misma naturaleza, y cada célula de nuestro cuerpo, aunque los no entendidos no lo comprendan, pero usted y yo como creyentes sabemos que cada latido de nuestro corazón está diciendo: Cristo vive. Cristo vive, Él es el creador de mi vida. Lo que me sostiene a mí delante de ustedes en esta mañana no es meramente un sistema circulatorio o meramente un corazón que late, es la mano poderosa de Dios, que Él es el que da vida a su creación, porque por Él fueron hechas todas las cosas. Usted fue hecho por la misericordia de Dios. Hoy está usted en medio nuestro por la gracia vivificante de su Espíritu. La Biblia dice que Él nos dio hálito de vida, sopló, y hoy su Espíritu está en nosotros por la misericordia del Eterno. ¡Aleluya! Mateo 13, 6, 7 dice:
Entonces vino Simón Pedro y le dijo, yo quiero que pongan atención a esta parte. Es importante. Él estaba lavando los pies de sus discípulos. Y ahora le toca a Pedro. Recuerden que Pedro, cuando estuvo con Jesús en la barca, inclusive hay un pasaje donde dice que ellos están en el mar de Galilea. Y luego a cierta hora comienza a haber una tremenda tempestad. Y el Señor dormía. Y entonces los discípulos lo despiertan. Maestro, ve a ver qué hace, porque somos expertos. Y la verdad es que ya no podemos hacer nada para tener el control de esta nave. Y el Señor se levantó de su sueño. Y Pedro fue testigo cuando vio a Jesús decirle a los vientos y a la mar: vientos, callan, mar, enmudece, tranquilícese. Pedro, donde vio a su maestro controlar los vientos, controlar las aguas de un vasto mar, él se postra y le dice: Señor, me humillo delante de ti, porque ¿quién es este que a los vientos ordena que calle? ¿Quién es este que hace que la mar obedezca? Es que Él es el que sustenta todas las cosas. Los sistemas se mueven por el poder de Cristo, por el poder del Señor. Mire, todo ese sistema solar que hay en nuestra galaxia es sustentado por su mano poderosa. Los millones de planetas, las galaxias, y aún cada ser humano que está sobre esta tierra, de los más de 7,000 millones de seres humanos, todos estamos de pie por su sola misericordia y poder. Alguien muchas veces pregunta: ¿podrá Dios escucharme? Dios responderá a mi oración, mi clamor. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Los oídos de Dios están atentos al clamor de sus hijos. Miren, hermanos amados, cuando ya nuestro corazón pare de latir, es porque a Él le plació ya y dijo: ¡vamos a casa! Aquellos que amamos a Dios, aunque el dolor y la tristeza nos pueden marcar cuando parte un ser querido, quiero decirle, hermanos amados, a los que nos escuchan y a los que nos siguen, que cuando ya Dios elige a un hombre, a una mujer que ha caminado en sus caminos, es más bien gozo en los cielos cuando un siervo o una sierva de Dios parta a la eternidad. Eso es lo más maravilloso que tenemos nosotros. Jesús mismo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la esperanza viva. Si pasamos un momento de luto, de dolor. Recuerdo cuando mi madre fallece, fue impactante para mí. Fue tan impactante que hasta me desubiqué por varios días. Estaba completamente como que mi mente no aceptaba la partida de ella. Pero ahora, después del tiempo, yo le digo a mis sobrinos y le digo a mis familiares y a aquellos que conocieron a doña Victoria: gocémonos y alegrémonos, porque ella se adelantó a nosotros, pero nosotros vamos para allá donde está ella. La Biblia dice: cosas que ojo no vio ni oído yo tiene Dios preparado para los que le buscan. Nuestra herencia no está aquí en la tierra, amados. Sea que usted tenga recursos, sea que usted tenga lo que tenga, amado, nuestra esperanza está más allá. La Biblia dice: cuando esto mortal se convierte en inmortalidad, cuando esto corrupto se convierta en incorruptibilidad, porque esto será transformado, la Biblia dice, en un abrir y cerrar de ojos. Amén.
Porque estamos en un tiempo donde hoy más que nunca el advenimiento de Cristo está a las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces Pedro le dice, cuando ya le va a lavar los pies, oiga lo que le dice: no me lavarás jamás los pies. Como era Pedro, siempre era pleitero. Y el Señor se le pone más serio. Ya él ve que ya no está jugando. Y el Señor lo mira con seriedad. Me imagino que le partió hasta el alma, donde aquellos ojos color miel de Jesús penetran a los ojos de Pedro y le dice: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Pedro de una vez bajó y se humilla y dice: no, Señor, no lo tomes tan en serio, Señor. Señor, discúlpame. Entonces no solamente lávame los pies, yo quiero que me des un baño. Báñame, Señor, le dice Pedro a Jesús, báñame. El Señor le dice: no, Pedrito, no te voy a hacer un enjuague aquí completo, no. Es nada más que debes de entender que necesito lavarte los pies. Oigan, hermanos, qué cosa más hermosa es esto. Como cristianos, nos vemos cada día afectados por la mundanalidad que nos rodea, por tanta incredulidad, sensualidad, envidia, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo corrupto, sucio, y nuestra vida se ve muchas veces contaminada por el pecado que nos rodea. Esto es como entrar a un campo lleno de morisecos. Para los hermanos de América Latina, les voy a explicar brevemente la palabra morisecos, que aquí en Costa Rica la entendemos, pero en América Latina y otras partes quizás no. Es una hierba anual, apreciada por sus propiedades medicinales como antimicrobiana y antiinflamatorias para tratar lesiones bucales. ¿Y qué es ese asunto del moriseco? Bueno, que cuando usted entra a un campo donde hay morisecos, cuando usted sale está lleno de ellos. Ellos se adhieren a la piel o al pantalón o al zapato. Y así sucede con el pecado. Estamos en el mundo aunque no somos del mundo. Pero ¿cuántas veces los morisecos del pecado se nos pegan? Muchas veces vamos, que se yo, a un mall, y aunque usted no quiera, hay una mujer casi que semidesnuda y usted tiene que ver a aquella mujer y usted dice: Padre mío, guárdame. O de pronto algo sucedió a usted en su trabajo y se peleó hasta con el jefe. Otro moriseco, hermanos. Y allí va. Estamos constantemente siendo afectados por situaciones que llegan, hermanos, a ensuciar nuestra relación con Dios. Dice la Biblia en Lucas 11:4: y perdónanos nuestros pecados. Oiga que la oración del Padre Nuestro tiene esta connotación: perdónanos nuestros pecados. Está hablando del día a día. Perdona nuestros pecados. Entonces, amados hermanos, quizá no sea ese grave pecado que usted dice que generalmente es un gravísimo pecado, qué sé yo, fornicar, adulterar. Pero hay otro tipo de pecados, que puede ser murmuración, mentira, codicia, situaciones que en la vida, hermanos, hasta pleito en algún momento, y que usted tuvo ese momento allí de adversidad. Bueno, es un hecho que debemos de orar diariamente. Yo no sé si usted lo hace, pero diariamente debemos de pedirle al Señor perdón por el pecado que yo estoy cometiendo, aun aquellos de los cuales no me he dado cuenta. Y por eso dice: y no nos metas en tentación, maligno del mal. Y ya casi para ir concluyendo, leo lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Oiga lo que dice Juan:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sí, porque muchas veces los morisecos se nos pegan. Hasta viendo programas de televisión, hasta estando en la internet. Una vez visitando la casa de un ministro, sin decir nombres, cuando en eso yo necesitaba hacer algo ahí en la computadora, y le digo: hermano, me presta un momentito para hacer allí lo que usted me está diciendo. Y en ese tiempo se estaban iniciando la informática de esa cuestión. Y recuerdo que cuando abro la computadora de él, sorpresa, una mujer desnuda completa. Y le digo: hermano, venga para acá. Ay, pastor, ¿cómo es posible? Mire, hermano, lo que me acaba de salir. Aunque no quiera uno, el moriseco se le pega. Entonces hay que pedirle al Señor que nos limpie cada día. Aprendemos, hermanos, 2 lecciones. Y es la siguiente: como cristianos renacidos, hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Yo creo que todo el que tiene a Jesucristo es hijo de Dios. Debemos lavarnos diariamente de esos pies sucios que por alguna razón se han contaminado. Ese es uno de los ejemplos maestros que el Señor les estaba dando a los discípulos. Hay que limpiar los pies sucios. Hay que limpiarse de toda contaminación día con día. Y luego, la humildad, segundo aspecto. Si tenemos humildad, admitiremos que somos pecadores igual que todo el mundo, y por ende no nos creeremos más dignos de amor ni menos responsables de demostrar amor a los demás. La humildad nos libra de preocuparnos por el prestigio o categoría, rasgos físicos o atractivos, éxito o fracaso y muchas otras ansiedades que acarrean el orgullo, el afán por estar a la altura de los demás. Y dice Todd Wilson, y termino: la humildad no tiene por objeto llevarte a menospreciar tus cualidades como persona, sino habilitarte para amar a otras personas a pesar de tus deficiencias. La humildad es el modo en que el amor se expresa con personas de distinta categoría, rango o extracción. Es la capacidad de considerar que en última instancia todos somos iguales. Eso no implica negar que existen diferencias entre personas, pero sí trascender esas diferencias para hallar la igualdad subyacente a todas ellas. Hay 2 sentidos importantes en que todos somos iguales. Primero, el de ser criaturas hechas a imagen de Dios. Y segundo, el de criaturas venidas abajo que precisan la gracia de Dios. Esas 2 cualidades son a su vez el fundamento de la verdadera humildad, ya que nos pone a todos radicalmente en igualdad de condiciones. Ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener. El Señor les bendiga.